Seón, entonces, ¿hoy es tu última clase o si vamos a recorrer un día para que impartas también el lunes? Hola, Seón, ¿estás por ahí? Vemos ya tu presentación, pero no sabemos si estás ahí. ¿Sí me escucha? Sí, ya te escuchamos. Sí, le comentaba que... Sí, ahí se escucha, ¿verdad? Sí, Le comentaba que yo pienso que el lunes ya termino, porque voy a ver si hoy terminamos macro y micronutrientes ya. entonces todavía no, pues no, ¿verdad? Cierto, no. No has empezado con reguladores de crecimiento. No, ¿Hoy iniciarás reguladores o aún no? no creo alcanzar. La meta de hoy es terminar con macro y micronutrientes ya. Ok, entonces el lunes, ¿solo el lunes será reguladores de crecimiento? Sí, Ok, de acuerdo. y entonces, pues nos quedamos... Según yo en la pasada, profe. En la anterior, en esa. en esta, ¿verdad? ¿Aquí? Sí, esa ya no la vimos. Muy bien, sí, esta sí la vimos, entonces nos quedamos aquí. Muy bien, entonces vamos a... Ajá. Bueno, a ver, entrar mi libreta para anotar. Muy bien, entonces, lo vamos a agilizar. De todas maneras, como les habíamos comentado, les había comentado que les vamos a facilitar la presentación para que pues, la estudien para el examen y obviamente para antes de hacer las tareas. Ya por ahí estuve revisando sus tareas. Creo que a la mayoría le fue bien en la primera, la segunda no la he revisado, se cerró a las 5 de la tarde, un rato más la reviso. ¿Sí? Bueno, entonces nos vamos a ir más rápido para alcanzar pues, abarcar el temario, ¿no? Bueno, se han probado muchas líneas trascéntricas para mejorar la absorción de fósforo, ¿sí? Se puede, a ver, déjenme ver, acá está. Quién sabe cómo se ve. Pero bueno, modificando los reguladores de la red de señalización dentro de las plantas, optimizando la arquitectura de la raíz, mejorando la afinidad de captación de los transportadores de este nutriente, fósforo, la liberación de fósforo inorgánico a partir de fuentes insolubles, obviamente en el exterior de la raíz para que posteriormente la raíz, en el exterior de la planta para que posteriormente la raíz pueda fijar ese fósforo y posteriormente lo asimile, ¿no? Bueno. Bueno, la selección de los rasgos de la arquitectura de la raíz puede conducir a una mayor absorción de fósforos. Lo principal es obviamente tener, como ya lo habíamos mencionado en otra clase, tener bastantes raíces adventicias para que la captación de este nutriente sea con mayor eficiencia, ¿no? Bueno, ¿es factible reutilizar, recuperar y reciclar el fosfato? Pues sí, sobre todo en ciudades tan grandes como la Ciudad de México, es un proyecto que pues desconozco yo por qué no se haya desarrollado. Imaginen que en cada fiesta decembrina o fiestas patrias,
colocan los baños públicos. O sea, un volumen de orina enorme el que generamos. Pues si el gobierno colocara sanitarios en la Ciudad de México, imagínense ustedes la cantidad de orina que podríamos reutilizar y enfocar o canalizar para el cultivo de plantas, ¿no? Bueno, el fosfato recuperado de la orina humana podría proveer más del 20% de las demandas de fósforo. Aquí hay un sanitario recuperador de orina. Bueno, la orina humana es rica en fosfato y se puede separar de otros desechos en el punto de origen antes de mezclarlo, ¿no? O sea, en los sanitarios. La orina se puede aplicar directamente en las plantas como fertilizante y recordemos que la orina no solamente tiene fósforo, ¿no? Como nutriente, tiene nitrógeno y otros elementos, pero principalmente nitrógeno y fósforo, que son las demandas más relevantes que las plantas requieren. Entonces, es un proyecto que desconozco, les repito, no sé por qué no se haya desarrollado, pero bueno. Pero, no solo pues de orina, ¿no? En general de desechos, pero sí, tienes toda la razón. Yo no lo había pensado, pero sí, imagínense la cantidad de orina que se produce en el Valle de México con más de 20 millones de personas. Sí. Con que se hiciera uno de 5 millones de personas, no sé, ahí habría que preguntarles a los ingenieros ambientales a ver si se pueden hacer algo, ¿no? Porque si es fósforo, urea también, bueno, Sí. sí, alguien levantó la mano, me parece que Lupita. Sí, es que en la primera diapositiva, profe, donde estaba lo de las líneas transgénicas, decía que el éxito era mixto. ¿A qué se refiere con eso? ¿A que no tiene tanto éxito o cómo? Sí. El éxito para mejorar que la captación de fósforo es hacer una combinación de todo esto, ¿no? Modificar la liberación de fósforo en la rizósfera, modificar la estructura de la raíz, modificar las hojas, modificar los transportadores, toda la red de transporte de fósforo. O sea, si mezclamos todas estas opciones, a eso se refiere, para que tengamos una captación buena, o que sea pues mejor que una captación normal, necesitamos hacer una combinación de todas estas mejorías, ¿sí? Para que sea exitosa nuestra captación de fósforo. Va, gracias. Nada más me dice su nombre, por favor. Cuevas Rodríguez María Guadalupe. Sí. Sí, continuando con lo que comentaba el doctor, para los ingenieros ambientales, hay proyectos, constantemente salen proyectos para mitigar el cambio climático y ese tipo de cosas, mejorías a la ciudad. Este sería un buen proyecto para desarrollar, que puedan desarrollar, pues, no solamente los ambientalistas, sino los biotecnólogos, y creo yo que tendría un impacto, pues, muy considerable, ¿no? Profesor, Sí, dígame. bueno, yo tengo una duda. Si solo es con orina humana o puede ser, o sea, de otro tipo de orina de algún otro, pues, animal o algo así. Sí. Puede ser de otros animales. Por ejemplo, lo que se utiliza mucho en campo es el estiércol. ¿Por qué utilizan estiércol? Porque el estiércol, aparte de estiércol, pues lleva orina. Imagínense un establo donde hay, no sé, 1000 vacas. La cantidad tremenda de excremento, más la orina que cae sobre ese estiércol, se fija ahí queda fijo los nutrientes y se pueden reutilizar. Así se utilizan ahorita, pero también el proyecto pues abarcaría llevarse los desechos de los humanos. Sí, pero sí, pues cualquier animal, o sea, cualquier animal. Bueno, también dependiendo del animal, darle un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, el estiércol de gallina, que es la gallinaza, la gallinaza,
se requiere dar un tratamiento. No es lo mismo gallinaza que pollinaza. Entonces, absolutamente todos los que consumimos carne de pollo o de vaca, estamos consumiendo secundariamente, por así decirlo, o indirectamente, estiércol de pollos que se destinan para la engorda, para comer nosotros pollos. Entonces, ellos hacen sus excretas y esas excretas se las dan a comer a las vacas que posteriormente nosotros nos comemos. También se utiliza como abono orgánico. Pero la gallinaza, que es el excremento de la gallina, ese casi no se utiliza, porque por alguna razón ese excremento, ese estiércol de gallina ponedora, es más susceptible a que los microorganismos patógenos de humano pues colonicen ahí, ¿sí? Pero se pueden utilizar cualquier tipo de estiércol. Obviamente primero se tiene que analizar para ver si se requiere dar un tratamiento extra para eliminar patógenos, obviamente de humanos y de ganado vacuno también, porque si le vas a dar la gallinaza a las vacas y posteriormente estas se van a enfermar, pues ahí se va a acabar todo, ¿no? Ok, gracias, profe. Sí, pásame su nombre, por favor. Sí. Soy Hernández Luz. Sí, muy bien. Profe, también participé en la clase pasada, pero se me pasó decirle. No sé, ahí para qué. No se pasó. Sí, está bien. Bueno. ¿Alguien más? Si no, para continuar. Gracias. Bueno, yo les iba a dar un comentario. Es que en clase de tecnología de producción de biomoléculas, estábamos viendo ejemplos de economía circular y vimos un proyecto que se dedica a recuperar el fosfato de las plantas de aguas. Sí, sí, sí. Y crear abono de ahí exactamente. Sí, también, claro. Sí, o sea, pues la biotecnología tiene un campo de aplicación vasto y pues a ustedes les corresponde ahora sí que salvar el ambiente, ¿no? Pues todo radica en localizar un punto donde el nutriente, en este caso el fósforo, los fosfatos, esté en exceso o esté contaminando algún lugar, y esa contaminación nosotros hay que utilizarla para canalizarla hacia una mejoría al ambiente, a la población y al planeta, ¿no? Por cierto, ayer anunció Elon Musk que va a destinar 100,000 millones, algo así, de dólares para aquellas personas que quieran, que desarrollen proyectos encaminados a recuperar el carbón, o sea, principalmente CO2. Entonces, no se ha logrado como se debería de lograr, como se idealiza que se logre, pero pues ahí está otro punto, ¿no? Obviamente no es nuestro tema de estudio el carbón en este caso, pero pues, o sea, lo que pretendo decirles es que una contaminación se debe encauzar hacia un beneficio, ¿no? Para la población mundial. Bueno, si no hay más comentarios, más preguntas, podemos continuar. Nada más pásenme el nombre de la persona que habló ahorita. González Calderón. Profesor, yo también tengo una duda. Dígame. En el caso de usar la orina para el cultivo de las plantas, ¿cuánto tiempo puede ser esta funcional? O sea, antes de que se eche a perder, o qué tratamiento se le podría dar para que dure más como los beneficios que le pueda dar a la planta. Sí, mire, la orina desgraciadamente rápido se volatiza. Recordemos que la orina la orina humana es uno de los fluidos pero más limpios que ustedes pueden encontrar, ¿sí? O sea, ustedes, ¿por qué creen que cuando andan las personas en el desierto se recomienda ingerir orina? Cuando ya no tienen agua, obviamente, porque no tan fácil se van a enfermar. La orina es un fluido muy
que no rara vez contiene microorganismos patógenos en ella, salvo las veces que estemos, obviamente, enfermos en vías urinarias. Pero ¿cuántas personas están enfermas de vías urinarias en este momento? Yo me atrevería a decir que de los 40, 42 personas que estamos presentes, una o dos tendrán ahorita en estos momentos problemas de vías urinarias ocasionadas por algún microorganismo patógeno. Entonces, la orina, mientras la recolectemos en óptimas condiciones y se transporte en recipientes bajo refrigeración o que le podamos adicionar algún inhibidor de crecimiento de microorganismos patógenos, esta puede durarles unos 2 o 3 días, ¿sí? Por eso, por ahí en la imagen comentaba que se puede incluso aplicar directamente a las plantas, porque no se requiere prácticamente un tratamiento, ¿sí? Es un fluido pues muy noble, por así decirlo. Pasa el tiempo y el calor hace que el amoníaco que está, las moléculas de amonio, perdón, que están en la orina, se evaporen y generen ese aroma pues desagradable para nosotros, pero realmente la molécula está ahí. Más que nada hay que darle un tratamiento en el transporte para que no se nos volatilice el nitrógeno que es rico en la orina. Ok, gracias, Profe, profesor. disculpe, nada más, mi compañera Cienia me comentó que la sacó de la sesión, que si le podía dar acceso, por favor. A ver, permítame, sí. Sania, admitir. Sí, ya se está admitiendo. Me pasa nada más, la persona que habló ahorita, ¿me pasa el nombre? Es Gómez Martínez Mayra. Sí, Mayra. Sí, también participé en la clase pasada, pero tampoco le pasé mi nombre. No sé si lo puede tomar en cuenta todavía. Sí, ¿iba a hablar alguien por ahí? ¿Alguien más? Sí, yo. Dígame. Que se supone que la orina igual tiene ciertas concentraciones de urea, ¿no? Y usted dijo que las plantas, o sea, pues en sí todo en exceso pues es malo. Entonces, si se utilizara la orina, ¿no sería un poco contraproducente para las plantas? ¿O se le tendría, o no sé si los niveles sean más bajos de lo que necesita la planta? Sí. Los niveles de nitrógeno en la orina son altos, pero no tan altos como un fertilizante. Es lo que les comentaba el primer día de clase, creo que fue, que no es lo mismo ingerir una tableta de aspirina que tomarse 10 litros de té de eucalipto, ¿sí? Entonces, la aspirina, el ácido acetil salicílico está concentrado en una tableta de aspirina. Lo mismo sucede en los fertilizantes. Por ejemplo, en la urea, precisamente, que así se llama el fertilizante urea, porque es extraído por síntesis química. No se va a comparar la concentración de un fertilizante con la concentración que tiene la orina, ¿sí? Pero no es maléfico, ¿no? Obviamente, si el proyecto se llevara a cabo, se debe de determinar la concentración de nitrógeno en esa orina y en base a los requerimientos de la planta a la cual se va a aplicar, pues se le aplica la cantidad de orina adecuada, ¿no? Ok, sí, profesor, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Nada más páseme su nombre, por favor, para continuar. Martínez Sánchez Jania. Sánchez. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, resumen del fósforo. Primero, es el primero o segundo nutriente limitante más común. Es muy insoluble e inmóvil en el suelo. Las raíces se extraen y buscan fósforo a través de exudaciones y simbiosis con otros microorganismos. La arquitectura del sistema raíz es particularmente sensible a fósforo. La captación implica controles positivos y negativos. Hay estrategias disponibles para minimizar la contaminación, por fósforo.
Bueno, vamos a comenzar ahora con el potasio, el tercer nutriente más importante en las plantas. Es un macronutriente esencial y aquí pueden ustedes observar los efectos que tiene la carencia de potasio en las plantas, ¿no? Bueno, los fertilizantes de potasio se extraen de las reservas subterráneas como la potasa. La potasa no es otra cosa más que aquellas minerales que contengan potasio, y lo podemos encontrar en diferentes formas: cloruro de potasio, sulfato de potasio, carbonato de potasio, y la polialita, que son sulfato dihidratado de magnesio, de calcio y potasio dihidratado. ¿Sí? El fertilizante más común en el campo o en los cultivos vegetales es el cloruro de potasio. ¿Sí? Bueno, el potasio es un nutriente esencial para las plantas. La captación de potasio involucra transportadores de alta y baja afinidad. Como ya es obviamente similar a los transportadores, perdón, de nitrógeno y fósforo. Bueno, tiene una absorción bifásica, esto es, puede tener alta afinidad o baja afinidad, requieren obviamente de energía. Voy un poquito rápido, pero cuando tengan alguna duda me detienen. Creo que la clase no es tan profunda porque no alcanzaríamos a abarcar los temas, entonces vamos un poquito rápido. La movilización de potasio es fundamental para la eficiencia obviamente, del uso de potasio. Esto es, una vez que se capta el potasio, pues debe ser movilizado hacia otras partes de las células. ¿Sí? Bueno, el potasio se puede removilizar desde los tejidos menos esenciales a los tejidos prioritizados, como los tejidos en crecimiento y fotosintéticos, obviamente donde más se requiera el nutriente es hacia donde se va a movilizar este nutriente, ¿no? Profe, tengo una duda. Por ejemplo, cuando movilizaban el nitrógeno, pues la planta ya no estaba verde porque ya no tenía clorofila. ¿Cómo se nos muestra la movilización del potasio? A ver, ¿me podría explicar un poquito más la pregunta? Porque decíamos que cuando se movilizaba el nitrógeno de las hojas, era cuando se empezaban a poner hojas porque se sustituían con antocianinas. ¿Algo así pasa con el potasio o el potasio no es como tan notorio? Sí. No, las antocianinas, que son carentes son moléculas carentes de nitrógeno, se acumulan ahí precisamente por la carencia esa de nitrógeno. Entonces, como no hay nitrógeno, para que se acumule clorofila, entonces, como no hay nitrógeno, en vez de acumularse clorofila en las plantas, en los vegetales, en la hoja, se acumula otras moléculas, ¿sí? Que son indicativo de que está carente de nitrógeno. En este caso, se acumulan antocianinas. La movilización de potasio es obviamente similar, pero en este caso me estaba refiriendo a que la planta capta el potasio. Una vez que capta el potasio, habrá algún tejido que esté requiriendo ese potasio. Por ejemplo, cuando el fruto ya está formado y se requiere que pase a su etapa de maduración, las necesidades de potasio son más elevadas que cuando estaba la planta en desarrollo. Entonces, por esa razón, el potasio se comienza a movilizar hacia donde se requiera. En este caso, se va a movilizar hacia el fruto para su maduración. Y obviamente para darle ese sabor que requiere el ser humano captar en el fruto. Ok. Gracias, profe. Bien, gracias a usted. ¿Cuál es su nombre? Álvarez Romero Nayeli. ¿Romero? Ajá. Muy bien, gracias. Vamos a continuar. Yo tengo una duda ahí. Sí, dígame. Entonces, esto de que haya tejidos priorizados y no
no aplica para cualquier nutriente. O sea, para cualquier macronutriente no haría lo mismo la planta, priorizar. Sí, claro que sí. O sea, la planta siempre va a buscar el nutriente necesario para el proceso metabólico que en ese momento está ella requiriendo. ¿Sí? Si ella en ese momento, usted posicione en una espiga, ¿no? Y en ese momento la espiga está requiriendo nitrógeno, obviamente va a mandar órdenes o va a requerir, o las necesidades de nitrógeno se van a enfocar o canalizar hacia espiga. Si la espiga está requiriendo potasio, pues las necesidades de potasio se van a canalizar. Todo, los nutrientes se movilizan hacia donde la planta o hacia el tejido que la planta está requiriendo un nutriente en específico. Ok, entonces podemos decir que estos esquemas aplican para todos los demás también. Sí, claro, sí, todos los nutrientes, todos los esquemas se aplican para todos los nutrientes, ¿sí? Salvo algunos microelementos que vamos a ver más adelante, pero prácticamente si la planta, o sea, hablamos que los vegetales, al igual que los humanos, pues parece ser que los tejidos son inteligentes, ¿no? Solicitan la presencia de un nutriente y la planta, en este caso, se encarga de movilizar ese nutriente hacia donde se requiera. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Muy bien. Profesor, una pregunta. Sí, dígame. En el caso del transporte del potasio, ¿se utiliza un análogo o algo similar a una bomba sodio-potasio o en este caso usan un mecanismo o mecanismos diferentes? Es un transportador. Sí, pero por ejemplo, cuando tienes que, bueno, sí, ok. ¿Qué transportador sería? Sí, a ver, no recuerdo si se los puse, pero son moléculas transmembrana que pueden, aquí está. Aquí están los transportadores. ¿Sí? Tu pregunta es si la respuesta sencilla es no, no existe una bomba equivalente como existe en sistemas animales, que particularmente es relevante para la transmisión de impulsos nerviosos. La respuesta es no, no existe en plantas. Lo que sí existe son proteínas transmembranales en plantas que son los que importan el potasio y lo incorporan a la célula. Este sistema, bueno, estos elementos en forma de iones, en realidad se almacenan en vacuola. Todo, en general, metabolitos, iones, se almacena en vacuola. Cuando la planta tiene necesidad de utilizar estos iones, en cualquiera, recurre primero a la vacuola antes de tomar la decisión de importar más elementos o micro o macronutrientes. Perfecto, ¿Hola? muchísimas gracias, profesor. Okay. Entonces, primero usa las reservas antes de empezar a asimilar. Buena pregunta. Por supuesto que primero necesita asimilar. O sea, en el ciclo de la asimilación de nutrientes, ahí lo que ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, ustedes ven en realidad una plántula. Importante es decirles que a diferencia de animales, particularmente de mamíferos, las plantas, en las semillas ya está una planta completa, hecha y derecha. Lo que ustedes ven ahí es justamente una semilla de la planta modelo Arabidopsis thaliana recién liberada de la cáscara de semilla. La semilla ya contiene todo eso y en general las semillas de las plantas ya contienen todo lo que ustedes ven ahí. Si la planta es una dicotiledonia, entonces tienen 2 cotiledones, como se ven ahí, las dos. No sé si lo puedes señalar, Seón, por favor. Esos son los cotiledones. Entonces, los cotiledones se pueden confundir como hojas porque tienen la misma estructura de hojas, pero en realidad no se consideran hojas porque se le llaman hojas falsas, pero el término correcto es cotiledón.
Y luego tiene la parte inferior, que es estrictamente la raíz. Entonces, todo eso se forma dentro de la semilla y la semilla le provee todos los nutrientes necesarios a esa planta completamente desarrollada, bueno, sí, desarrollada, para que pueda crecer. Y germina completamente y sale la planta porque la semilla, el endosperma de la semilla le provee todos los nutrientes que necesita para crecer. No hace fotosíntesis. De ahí el experimento de la primaria, espero que todos lo hayan hecho, de germinación de semillas, donde ponen simplemente agua en un frasco con algodón y la semilla germina. ¿Por qué germina? Porque ya tiene todo lo necesario para germinar y le salen aparentemente hojitas. No son hojitas, se llaman cotiledones. Una vez que la raíz se adhiere a la superficie, es decir, al subsuelo, definitivamente comienza a asimilar nutrientes. Entonces, asimila los nutrientes, los micro y macronutrientes, y luego los acumula. Entonces, los va acumulando. ¿Y por qué los acumula? Porque es menor gasto energético tomar los nutrientes que ya tiene ahí a estarlos absorbiendo constantemente. La mayoría de estos procesos requieren de energía. ¿Por qué requieren de energía? Porque requiere de la síntesis de proteínas. Esta síntesis de proteínas, pues, al final influye en todo el metabolismo vegetal. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Yo tenía una pregunta. ¿Con cuánto le alcanza para crecer todos los nutrientes que ya tiene guardados la semilla? ¿Para cómo otra vez? O sea, ¿cuánto tiempo crecería sin nada? O sea, más que agua y sol. Más que agua. Una planta, ¿no? O sea, con los nutrientes que ya tiene la semilla. Solo agua, solo necesita agua para detonar la germinación. Dentro de la semilla trae hormonas y muy importante para la planta y para nosotros, tiene todos los aminoácidos para la síntesis de proteínas. Entonces nosotros, bueno, desde que el ser humano empezó a comer semillas, las empezó a comer antropológicamente hablando, porque de ahí obtenía todos los aminoácidos no esenciales. Recuerden, nosotros no podemos sintetizar todos los aminoácidos de las proteínas, los de los 20 que son. Entonces, los que no podemos sintetizar, los obtenemos de la microbiota y de los cereales, de todas las semillas que comemos. Entonces, ¿para cuánto le dura? Para salir, para literalmente, bueno, voy a decir una palabra incorrecta en términos de plantas, para eclosionar o para romper la cubierta de la semilla y que esta raíz pueda buscar los nutrientes en el suelo, en el subsuelo. Si no, agota todos los nutrientes que tiene la semilla y hasta que los agote, si no hay nutrientes en el suelo, y ya no crece. Ahora, todo esto en términos de temporalidad, pues depende del tipo de planta que se trate. Todos estos estudios que está mostrando Seon, la mayoría de ellos son llevados a cabo en plantas modelo. La planta modelo que trabajamos en el laboratorio, que es Arabidopsis thaliana. Entonces, Arabidopsis thaliana es una planta dicotiledónea, muy chiquita, y la temporalidad pues varía muchísimo con respecto a otro tipo de plantas. Por ejemplo, esta planta germina en 2 días. En un par de días ya tienes semillas germinando y no hay ningún problema. Y poniendo otro ejemplo, café, se tarda 3 meses para germinar apenas. Y si ya lo llevas a un árbol, por ejemplo, si tú tomas una semilla de un cedro, de una caoba, esos llegan a tardar hasta 7 meses solo para germinar. ¿Ok? Sí, profe. Es una pregunta rapidísima. He tenido siempre como esa espinita. ¿Qué tan factible es sembrar toda la fruta? No solo la semilla, o sea, toda la fruta. ¿Es mejor para la planta? ¿Es peor para la planta? Mira, depende. Pero, ¿quieres un ejemplo muy particular? Dime qué tipo de fruta. No sé, una naranja, una manzana.
No, no, no. No puedes, primero, no se puede, en términos de agricultura, incluso de investigación, no se puede sembrar ese fruto porque impediría la germinación de la semilla. Necesitas la semilla. Ahora bien, brevemente, lo que nosotros estudiamos en el laboratorio es la reproducción sexual de las plantas, es decir, queremos identificar los mecanismos genéticos y moleculares que determinan la formación de las semillas. ¿Qué es el fruto y qué son las semillas? El fruto, antes de que fuera fruto, era una flor. Cada vez que ustedes se coman un fruto, el que este sea, consideren que en realidad se están comiendo una flor. Entonces, esa flor, dentro, en la intimidad de la flor, ocurre la reproducción sexual. Entonces, esta reproducción sexual, eso implica que hay un gameto femenino y un gameto masculino. Entonces, se gustan, se quieren, hay mecanismos moleculares que detonan ese gusto. No todos los gametos se gustan entre sí. Entonces, se fecundan y forman una semilla. Cuando se fecundan y se empieza a formar la semilla, eso detona la formación del fruto. Y entonces la flor se transforma en lo que nosotros conocemos como fruto. El fruto es una ilusión nuestra de lo que fue una flor, en todos los casos. Y la respuesta es no. Normalmente no se siembra el fruto para que puedas obtener una planta. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. De nada. Son raros como el coco. El coco, pues sí se siembra. Es todo el fruto, por así decirlo, ¿no? Y pues sí se requiere toda la bolota esa, sembrarla para que germine, ¿sí? Para que crezca. Qué buen ejemplo, Seon, porque en el caso del coco, recuerden, todo lo que nos comemos de la semilla, en realidad lo que nos importa es el endospermo. No nos importa la plantulita que está adentro. No las comemos, ni cuenta nos damos. Nos comemos el embrión y ni cuenta nos damos. El embrión es muy fácil de verlo en un elote. Si ustedes van al ratito y se compran un elote y le quitan un granito, hay una parte que está muy cerca de donde se ancla el granito, que es un poquito más amarilla del resto. Y se ve claramente, tiene forma como de un triangulito. Ese es el embrión. Entonces, el embrión no nos importa a nosotros, no nos da casi nada el embrión. Pero lo que sí nos da es todo lo demás. Todo lo demás se llama endospermo. El endospermo es como el líquido amniótico, el equivalente en mamíferos. Entonces, en el caso del coco, el endospermo, ¿qué creen que sea? ¿Dónde creen que está el endospermo en el caso del coco? ¿Alguna idea? ¿En el líquido? Bueno, el agua que tiene dentro. Exactamente, Abigail. El agua es el endospermo. Por eso nos tomamos el agua. Porque además de que a algunos nos gusta mucho y es deliciosa, y es muy refrescante, es altísimamente nutritiva. Porque es el endospermo. Nos estamos comiendo o tomando el endospermo. Y entonces en ese caso, por eso, qué buen ejemplo, Seo, porque en ese caso se tiene que meter todo. Y entonces a veces nos confundimos porque pensamos que eso que estamos metiendo es el fruto, pero no, en realidad es la semilla. Y, por cierto, ya que lo menciono, hay medios de cultivo, los que se dedican a aislar hongos, utilizan el agua de coco como medio de cultivo, porque viene ahí todos los nutrientes precisamente. Sí. Bien, sigamos. No, sí, vamos a continuar. Bueno, el azufre. El azufre es otro macronutriente y aquí les presento una imagen de un vegetal con daño por exceso de azufre en el medio ambiente, pero si nosotros eliminamos el azufre totalmente del medio ambiente, pues nos va también a ocasionar carencias de efectos
en el desarrollo de las plantas, ¿no? La emisión de dióxido de azufre debido a la quema de combustibles fósiles provoca lluvia ácida. Recordemos que en las grandes ciudades, como la Ciudad de México, es muy peligroso salir a mojarse bajo la lluvia en las primeras, no solamente en las primeras, ¿no? Casi en todas las lluvias que puede haber, porque hay tantos carros que queman combustibles fósiles que están en el ambiente está impregnado, hay bastante azufre. Una vez que empieza a llover, pues se genera la lluvia ácida, pues que ustedes saben es perjudicial. Bueno, se descubrió que la eliminación del azufre del aire provoca deficiencias en las plantas de canola y trigo. Para los que en alguna ocasión vayan a dirigir su carrera a la crianza de ganado, más que nada al diseño de fórmulas balanceadas. Este es un material que van a utilizar bastante porque el contenido proteico es elevado, la canola es un vegetal, y se puede sustituir por las proteínas o por la cantidad de proteínas que necesitamos de otras fuentes, principalmente animales, que es muy caro, ¿no? Entonces la canola es un poco más barato que esas fuentes animales y harán uso de la canola para balancear sus fórmulas. Bueno, el azufre se puede encontrar en muchas formas inorgánicas, ¿no? Sulfatos, sulfitos, ácidos sulfúricos, ácido sulfídrico, etcétera, etcétera. Y entran a procesos de óxido de reducción para obtener el nutriente requerido por las plantas. Las plantas son una parte importante del ciclo global del azufre. Es una imagen que vengo manejando desde el inicio, pero bueno, también está implicado las plantas en el ciclo del azufre. El azufre, es un macronutriente esencial en los aminoácidos y otros compuestos. Aquí están, ustedes ya saben que se generan el azufre es parte de los grupos tioles, es parte de los mercaptanos que se adicionan. Bueno, hoy se llaman tiol también, se les eliminó el nombre de mercaptanos. Si alguien me puede decir que un ejemplo clásico o muy común de un mercaptano. A ver, les doy una pista. ¿Alguien sabe a qué huele el gas que utilizamos en casa? ¿Saben por qué huele el gas? Es por el azufre, Es para ¿no? indicar que está la presencia del gas, ¿no? Porque yo había escuchado alguna vez que ese gas no tenía olor y entonces le agregaban ese compuesto para saber que existía la presencia del gas, ¿no? Cuando llegara a haber alguna fuga o algo así, si no me equivoco. Así es, así es. Son grupos tioles, son moléculas con grupos tioles, anteriormente llamados mercaptano, y son penetrantes, o sea, el olor es pestilente, ¿no? Entonces se le adiciona, como el compañero dice, se le adiciona el gas para nosotros percibir ese aroma, ¿no? Entonces, no es otra cosa más que este tipo de grupos. Obviamente, dependiendo del compuesto químico, va a ser mayor o menor el aroma, ¿no? Bueno, son parte de los aminoácidos, de moléculas que dan sabores, moléculas de defensa de las plantas, etcétera, etcétera. Una molécula muy importante, el glutatión. El glutatión que es un derivado, es un tripéptido en realidad, es un tripéptido, no llega a ser proteína, está involucrado en las reacciones redox dentro del metabolismo humano. Precisamente el glutatión lo venden, nosotros tenemos glutatión en el cuerpo obviamente, pero lo venden como suplemento alimenticio bastante caro, creo que cuesta, no sé, como 500 o 1000 pesos un frasquito con glutatión, porque pues se sabe que está implicado en este tipo de reacciones, óxido de reducción, y pues se dedica él, por así decirlo, a desintoxicar o a secuestrar aquellas especies reactivas de oxígeno que puedan causarnos algún efecto dañino pues para la salud. Bueno, continuamos.
La captación de sulfato ocurre principalmente a través de transportadores que se llaman SULT, ¿sí? Me voy un poquito más rápido. Solamente vayan registrando, muchachos, en lo que yo les haga hincapié, porque es lo que queremos o pretendemos que se lleven pues durante toda su vida, ¿no? Los transportadores. En este caso es el transportador SULT, el cual encargado de introducir azufre a los vegetales. En las plantas superiores, los transportadores SULT efectúan el movimiento entre orgánulos, ¿no? Como ya mencionó por ahí el doctor, primero se pueden, el nutriente X puede estar almacenado en una vacuola o en algún otro lugar, y cuando la planta requiere, o la célula de esa planta requiere ese nutriente, pues lo moviliza hacia otros organelos, ¿no? Los transportadores de azufre también coordinan el transporte a larga distancia, esto es, no sé, desde la raíz hasta el fruto, hasta la hoja, la espiga, qué sé yo, utilizando obviamente el mecanismo o ese sistema de transporte que conocemos como xilema-floema. Bueno, aquí solamente para los que quieran echarse un clavado en los mecanismos metabólicos de captación de azufre en este caso, hasta la glutatión, cómo ese azufre es introducido hasta el glutatión, obviamente pasado por cisteína, que podemos obtener consumiendo leche, bueno, es una pequeña, esta es una pequeña cascada que pueden ustedes abundar en ella, ¿no? Bueno, el sulfato es asimilado por la ATP sulforilasa, ¿sí? En la adenosín 5-fosfosulfato, ¿sí? Bueno, aquí estamos, una molécula que contiene, el sulfato que contiene el azufre, como es requerido para obtener otras moléculas que posteriormente se van a utilizar en otras reacciones bioquímicas en el metabolismo humano, sí, perdón, de las plantas. Bueno, la adenosín fosfosulfato, la APS, puede ingresar en dos rutas para reacciones primarias o secundarias, ¿no? Solamente se las dejo aquí para que la revisen, de hecho, una revisada. El sulfuro es asimilado en cisteína por el complejo de cisteína sintasa o sintetasa. Estos son, en lo que no haga escala, es lo que sí tiene importancia, pero no tanto como lo que queremos que se lleven acá, que lleven en sus apuntes, ¿no? Resumen del azufre. Absorción y metabolismo del azufre. Se encuentran muchas formas redox y se puede asimilar en la atmósfera. La deficiencia es más común con aire más limpio. La familia de los transportadores SULT participa principalmente en la captación y transporte. La captación y asimilación en formas orgánicas están sujetas a regulación positiva y negativa. Y pasamos a otro macronutriente, que es el magnesio, que es un ion divalente. Aquí lo podemos encontrar. El magnesio del suelo es un resultado de la erosión de rocas y el magnesio del agua de mar, ¿sí? Lo podemos encontrar en distintos minerales, serpentita, magnesita. La montaña dolomita es llamada así precisamente por el mineral conocido como dolomita. El magnesio es un cofactor de muchas enzimas y es fundamental para la clorofila, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado al inicio, en la segunda clase, cómo el magnesio es parte de la molécula de clorofila, sea clorofila A o clorofila B. ¿Alguien me puede recordar cuál es la diferencia entre clorofila A y clorofila B? En la A hay un grupo metilo y en la B aldehído. Aldehído. Sí. Ajá. Muy bien. Bueno, en el carbón número 7 de la clorofila, esta es clorofila. ¿Esta qué clorofila es? A. Así es. Esta es clorofila A, el grupo metilo, y si tuviera el grupo aldehído, pues clorofila B. ¿Me puede pasar su nombre, por favor? La persona que respondió, la primera que respondió. No sé si fui yo, pero también participé hace rato. Moncayo Bravo David. Por ahí escuché una
a otra persona, por favor, pásenlo. Su nombre. Yo estaba empezando a hablar, pero no sé si fui yo porque creo que igual habló alguien más. Yo soy Cuevas, ya había participado. Creo que fui yo, Coronado Ventura, Ciania. Ventura. Sí. Muy bien, gracias. Grábense bien eso muchachos. Bueno, la proteína más abundante en el planeta, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? ¿Nitrógeno? No, proteína. Bueno, ¿Es lo que está mencionando ahí la Rubisco? Precisamente es rubisco. La ribosa 1,5-bisfosfato carboxilasa oxigenasa es una proteína que está prácticamente en todo el planeta, ¿no? Porque pues, forma parte de los vegetales y es la proteína más abundante en el planeta. El magnesio es un activador esencial de muchas enzimas, incluyendo a rubisco, ¿sí? El magnesio es un contraión para las cargas negativas del ATP. Ojo, anoten muchachos, el ATP sin magnesio no es funcional, requiere al magnesio para ser funcional, ¿sí? Bueno, el magnesio estabiliza la estructura 3D de los ribosomas y, bueno, ya lo mencionamos, está en la clorofila. La deficiencia de magnesio interfiere con la fotosíntesis. Nada más, antes de que me pase, la persona que me dijo que era rubisco, ¿me pasa su nombre? Morán García Gerardo. Gracias. La deficiencia de magnesio interfiere con la fotosíntesis y el transporte de carbón, ¿no? Pues si interfiere en la clorofila, si está inmiscuido en la clorofila, en las especies reactivas de oxígeno, en rubisco, en todos estos, pues obviamente va a influir en la fotosíntesis y en el transporte de carbón y en todos los procesos de los vegetales, ¿no? Aquí podemos observar un síntoma de deficiencia de magnesio, ¿sí? Que induce clorosis por luz, ¿no? Bueno, aquí la deficiencia de magnesio, perdón, cuando le hacemos incidir un rayo de luz, pues miren lo que pasa. Mientras que baja en una incidencia de un rayo, la incidencia de un rayo de luz bajo, pues no lo afecta, ¿no? Pero pues es evidente el daño o el efecto que tiene la carencia de magnesio sobre las plantas en respuesta, obviamente, a la luz. Bueno, los transportadores de magnesio mueven magnesio, obviamente, a través de las membranas, ¿sí? Hay dos clases conocidas de transportadores de magnesio, ¿sí? Son MRS, MGT y MHX, ¿no? Bueno, los transportadores de magnesio son diferentes de otros transportadores de cationes, pero se conservan en todos los dominios de la vida. La estructura y mecanismo propuestos para un transportador tipo MRS que encontramos en color rojo, ¿no? Bueno, la toxicidad del aluminio, la toxicidad del aluminio lo vamos a ver más adelante. La toxicidad del aluminio, el aluminio es relativamente tóxico y obviamente a altas dosis, a altas concentraciones, es muy tóxico para los vegetales. La toxicidad del aluminio se minimiza mediante una mayor absorción de magnesio. El aluminio inhibe el crecimiento, especialmente en suelos con pH bajo, donde el aluminio es más soluble. Los niveles elevados de magnesio en el suelo o la absorción pueden minimizar la toxicidad del aluminio, principalmente a través de la competencia por la absorción e interacciones moleculares, ¿no? Bueno, la deficiencia de magnesio en plantas contribuye a la deficiencia de magnesio en animales. El pasto primario rápido de crecimiento puede tener un bajo contenido de magnesio, por lo que el ganado alimentado con pasto puede experimentar hipomagnesemia, una infección que a veces es fatal y que se llama tatania del pasto. Bueno, la carencia de magnesio, para garantizar una dieta adecuada de magnesio, las dietas humanas deben incluir nueces, legumbres, hojas y cereales que son obviamente ricas en magnesio. Y otra cosa, algo que está
tomando también mucho auge y está poniéndose de moda, es el consumir la flor de sal. ¿Alguien me puede decir qué es la flor de sal? ¿No? Bueno, la flor de sal no es otra cosa más que sal de mesa, pero mientras ustedes pueden conseguir 1 kilogramo de sal en 10, 15 pesos, sal normal, la flor de sal les va a costar 80, 100 o 150 pesos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que la sal de mesa que vamos y compramos a la tienda de X marca es prácticamente 99 o 100% cloruro de potasio, ¿sí? Cloruro de sodio. Y mientras que ustedes pueden conseguir flor de sal, la cual tendrá a lo mucho un 92% de sodio, de cloruro de sodio. El otro restante es sustituido por minerales y sales nutritivas como es precisamente el magnesio. ¿Cómo se extrae la flor de sal? La flor de sal se extrae del agua de mar, rica obviamente en sal, pero no es la sal que se sedimenta. En el proceso de extracción de sal, la sal se comienza a cristalizar y se sedimenta en el agua. Pero en las madrugadas, debido a la presión atmosférica, se forma una capa, una nata en esa agua. Esa natilla que se forma en la parte superior del agua contiene principalmente magnesio, muchachos. Entonces, el magnesio es un nutriente requerido por los animales, incluidos los humanos. Y por esa razón y por la dificultad de extraer esa capita, esa natilla que se hace en la parte superior del agua de mar, es costoso extraer esa natilla porque se hace manualmente. Por esa razón es más cara la flor de sal. Esa es la flor de sal. No es otra cosa más que una natilla que se hace en la parte superior del agua de mar, que es rica no solamente en magnesio, en otros minerales, pero principalmente, o nosotros buscamos obtener el magnesio para consumirlo y continuar con nuestros procesos metabólicos. Bueno, resumen. El magnesio rara vez limita el crecimiento de las plantas. Los transportadores de magnesio son diferentes de otros transportadores de cationes, pero se conservan en todos los dominios de la vida. La absorción elevada de magnesio puede mitigar la toxicidad de aluminio. Los seres humanos y los animales pueden sufrir deficiencias de magnesio si las fuentes dietéticas son deficientes también, ¿no? Pasamos con el calcio. La deficiencia de calcio causa defectos en la pared celular y a veces muerte celular, ¿no? Aquí podemos ver cómo este vegetal que nosotros consumimos realmente es una flor, como los tejidos, la deficiencia de calcio en los tejidos causa debilidad y muerte, pudre el extremo de la flor, quemaduras del hueso, quemaduras como esta, algo que se le conoce como hueso amargo, y también puede resultar en una baja tasa de transpiración. El calcio se transporta en el xilema, pero no en el floema, lo que significa que no se puede removilizar cuando los suministros externos son limitados, ¿no? Entonces, el calcio, perdón, es un nutriente que se debe pues suministrar a los vegetales para que crezcan en óptimo desarrollo y no nos ocasione este tipo de daño en las plantas. El calcio contribuye a la reticulación y estabilización de la pectina. Recordemos, jóvenes, que los vegetales tienen varias capas de varios polímeros en su cuerpo, ¿no? El primer polímero al cual se enfrentan los insectos o incluso nosotros para atravesar o llegar hasta el centro de un vegetal, pues primero es la cutina, ¿no? Posteriormente vienen las celulasas, después vienen las pectinas, después las celulasas, la celulosa, perdón, después viene la pectina, ligninas, etcétera. Bueno, para que se forme esa pectina dentro de los vegetales, se requiere el calcio para que se lleve a cabo esa reticulación o ese
entretejido, entretejido entre una molécula y otra, ¿no? Eso es la reticulación. Bueno, el calcio interactúa con la pectina en la punta del tubo polínico. Cuando se va a llevar a cabo la fecundación, el polen va a ir a fecundar a un óvulo de un vegetal. Entonces, este es un tubo polínico en crecimiento y en la punta, pues, lleva calcio, no es requerido. Bueno, aquí está un ejemplo de lo que podemos obtener como y un alimento que podemos obtener con pectina, pero el ejemplo más común es las mermeladas, ¿no? Ustedes pongan a hervir cualquier fruta con la parte blanca de un limón, ustedes peleen un limón y después del limón viene una capita blanca. Esa capita blanca es rica en pectina. Si ustedes le adicionan esa capita blanca a una fruta en hervor, espérense un momento y van a ver cómo se gelatiniza. Es uno de los proyectos, pues, ya de antaño, tiene muchos años que se desarrollaron, obviamente, las mermeladas, pero bueno, es un ejemplo de una pectina, ¿no? La pectina la podemos encontrar en la parte media de la lamela de la pared celular del tubo polínico en crecimiento. Bueno. Resumen, el calcio. Gran parte del calcio de una planta puede estar en forma de cristales como oxalato de calcio. El ion calcio libre se almacena principalmente fuera del citosol, en apoplasto y vacuola. El calcio tiene un papel estructural en las paredes celulares, particularmente en la gelificación de pectina. El calcio tiene un papel de señalización conferido por picos transitorios en el citosol. Y voy a presentarles ahora, les voy a proyectar lo referente a micronutrientes rápidamente. Déjenme dejar de compartir esta para ver la siguiente presentación. Permítanme. A ver si puedo compartir. Ahí. Permíteme. Compartir pantalla. Acá está. A ver. Ay. Sí, aquí está. A ver. Bueno, ahora sí, continuamos. Vamos a iniciar con los micronutrientes. Vamos a irnos un poquito más rápido. Bueno, los micronutrientes los podemos encontrar, bueno, hay tipos de micronutrientes esenciales o no esenciales, ¿no? Bueno, entonces les voy a pasar también esta presentación, y los micronutrientes esenciales fueron encerrados, circundados en color negro, mientras que los tóxicos se están encerrados en rojo. Bueno, inicios de la micronutrición, ¿sí? Allá en 1938, Dennis Hogland y colegas llevaron a cabo unos cultivos hidropónicos, esto es, cultivos en agua, libres de suelo o tierra, y suministraron micronutrientes para demostrar, pues, la importancia de estos minerales en la dieta o en la nutrición de los vegetales. Los micronutrientes esenciales son fierro, zinc, cobre, manganeso, molibdeno y níquel. Algunos de ellos ya los vimos, pero bueno, metales y metaloides tóxicos, ¿no? El arsénico, el cadmio y aluminio. Otros micronutrientes que no son esenciales, pero que refuerzan a los vegetales en ciertos procesos metabólicos que vamos a ver más adelante: el boro, cloro, silicio y selenio,
¿sí? Bueno, cabe mencionar que esta persona desarrolló esta solución nutritiva para los vegetales y hasta la fecha se sigue utilizando como una solución nutritiva para las plantas, no solo de invernadero, sino a nivel de investigación. Los micronutrientes, los micronutrientes son esenciales en al menos un taxón de la planta, ¿no? En esta línea del tiempo, lo que pretendo mostrarles es cuándo fue demostrado que ese micronutriente es necesario para el desarrollo óptimo de los vegetales, ¿no? Un elemento no se considera esencial a menos que una deficiencia del mismo imposibilite que la planta complete su ciclo de vida, ¿sí? Y más tarde, mucho más tarde, en el año 2003, esta persona, Epstein y Blum, dijo que a partir de esto, o la planta puede tener una deficiencia tan grave que el elemento no presente anomalías en el crecimiento, desarrollo o reproducción, es decir, rendimiento, muchachos, que nosotros lo que estamos buscando es rendimiento al final de cuentas para mejorar esos cultivos y tener rendimiento que se vea reflejado en el bolsillo de nosotros o de quien nos contrate para desarrollar esas fórmulas nutritivas. Bueno, en comparación con las plantas con una menor eficiencia. Bueno, la disponibilidad de nutrientes en el suelo es altamente dependiente del pH, ya lo hemos mencionado, pero vale la pena resaltarlo, ¿no? Los micronutrientes tienen un rango óptimo para las plantas, ¿sí? Como por ahí mencionaba en la primera clase una compañera, que si era suficiente adicionar mucho nutriente y la planta solo tomaría lo necesario, sí, va a tomar lo necesario, pero desgraciadamente los nutrientes también llegan a ser tóxicos, todo es tóxico, entonces hay un límite, ¿no? Hay un rango óptimo en cuanto a concentración se refiere, para que el nutriente sea benéfico para la planta, ¿no? Y obviamente esa planta pues tiene un nivel de tolerancia y a partir de ahí pues es tóxico ese nutriente. Bueno, las plantas responden a la deficiencia y exceso de nutrientes, ¿sí? Si hay una deficiencia, pues el cultivo se ve limitado, pero si hay el nutriente se encuentra en exceso, pues ya es tóxico para la planta, ¿no? Bueno, y obviamente pues eso va a un rango óptimo en la concentración de nutrientes, pues nos va a desencadenar distintas vías metabólicas requeridas para el desarrollo óptimo de la planta, o si se sobrepasa, pues vamos a tener pues un desarrollo, un desequilibrio metabólico también en la planta, lo mismo que pasa con los humanos, ¿no? Y eso ya lo sabemos todos. Bueno, la mayoría de los micronutrientes metálicos son cofactores importantes para enzimas. El primer micronutriente que mencionamos en esta clase, si lo recuerdan, es a ver, ¿qué nutriente fue el primer micronutriente que mencionamos? ¿Alguien me lo puede repetir o recordar, por favor? ¿De hierro, el de hoy? ¿Cuál, perdón? ¿Molibdeno? Así es, el molibdeno. ¿Para qué sirve ese molibdeno? Bueno, una de tantas. ¿Cuál vimos nosotros? Como un cofactor. Ajá, El anitrato reductasa. Así es. Una enzima molibdodependiente, ¿verdad? Por favor, pásenme su nombre. Gómez Martínez Mayra. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Bueno, vamos a continuar. El transporte de nutrientes a la larga distancia involucra al xilema y al floema, ¿no? Pues un nutriente se transporta por transpiración. Bueno, un transportador de nutrientes solamente por transpiración debe acumularse puede acumularse en hojas, ¿sí? Pero para eso pues se requiere que el nutriente pues sea movilizado hacia las hojas o hacia donde se requiera. También cabe mencionar, lo hemos por ahí dicho, que cuando se requieren los micronutrientes,
a nivel comercial lo que se hace es aplicárselos vía foliar. ¿Por qué? Porque los nutrientes, los micronutrientes, como su nombre lo dice, se requiere en microcantidades, incluso algunos de ellos en cantidades traza. Entonces, si se suministran por raíz, la posibilidad de que el nutriente quede retenido en el suelo es muy alta y la planta no lo va a asimilar. Entonces, se acude a los fertilizantes foliares, que es lo mismo, solamente a dosis muy, muy bajas, se asperjan en las hojas de los vegetales y ese nutriente pues puede entrar a los vegetales para seguir con su función, ¿no? Bueno, familias de transportadores de metales. Bueno, hay varias familias, las MTP, las NRMP, por aquí les paso la lámina, las CIP, las IRT, etcétera. Bueno, muchos transportadores de metales, la mayoría de los transportadores de metales pueden transportar múltiples metales, ¿sí? Esto es, un transportador no solamente va a transportar zinc, o va a transportar molibdeno, etcétera. Puede transportar los 2 a la vez, o 3 a la vez, o hay algunos que son específicos. Pero bueno, no es como los que vimos en macronutrientes, que son prácticamente específicos, ¿no? Aquí les voy a pasar esta otra lámina de transportadores. Algunos transportadores mueven nutrientes dentro y fuera de los organelos. También ya lo había mencionado por ahí el doctor. Los sideróforos. Los sideróforos son pequeñas moléculas de unión a metales para facilitar la absorción. Muchachos, aquí hay otro punto, otro foco de posible de explotación para la generación de proyectos biotecnológicos. En la engorda de ganado es muy común que utilicen este tipo de moléculas para que estas moléculas llamadas sideróforas se unan a algún nutriente en específico o a alguna hormona o alguna otra molécula que rápidamente va a hacer que rápidamente el ganado aumente de volumen, ¿sí? Obviamente hablando de carne. Entonces, aquí ustedes pueden trabajar en ese campo. Obviamente, lo ideal sería en plantas, ¿verdad? Bueno, los sideróforos son pequeñas moléculas de unión a metales para facilitar su absorción. Los sideróforos son estructuralmente diversos. Se definen funcionalmente como una pequeña molécula que se une a los metales. Bueno, las bacterias y otros organismos secretan sideróforos cuando el hierro es limitante. Aquí, por ejemplo, hay un sideróforo que se llama enterobactin. El sideróforo une o quela, recuerden, quela es un agente secuestrante. El sideróforo une el metal, manteniendo el metal en solución. El complejo sideróforo-metal es importado a la célula. ¿Sí? Quelantes de metales, nicotinamida, fitosideróforos y otros. Son puros simples, son ejemplos. Las fitoquelatinas y las metalotioleinas son aglutinantes metálicos que contienen azufre, ¿no? Bueno, las fitoquelatinas son péptidos ricos en azufre sintetizados enzimáticamente a partir de glutatión. Su función principal es conferir protección contra el exceso de metales y al unirlos en el citosol o secuestrarlos en la vacuola. Las metalotioleinas son pequeñas moléculas, proteínas ricas en cisteína. Algunos tienen funciones de almacenamiento de metales, otros están involucrados en la desintoxicación. Bueno, vamos ahora con el hierro, que es abundante, importante, y en gran parte es insoluble, ¿sí? El fierro es un elemento muy abundante en la naturaleza. Dice que es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre, ¿no? La fotosíntesis, bueno, esto ya. Síntoma característico de la deficiencia de hierro es una clorosis intervenal. Esto es, si ustedes se fijan, van a ver cómo se ven las venitas, le llamamos venitas a estas partes de las hojas, y
Esto es un efecto de carencia de hierro, ¿sí? Para los que se dedican a vegetales, al inicio es muy fácil confundir este tipo de daño con una virosis, pero si alguno de ustedes se decide a trabajar con plantas, van a ver qué interesante es ver la diferencia entre una virosis y una carencia en este caso, de hierro, ¿no? El hierro no se mueve bien en la planta, por lo que está más concentrado alrededor de las venas. La deficiencia del hierro interfiere en la producción de clorofila, lo que resulta en clorosis intervenal. Bueno. Las cadenas de transporte de electrones respiratorio y fotosintético requieren de hierro. La captación de hierro, hay estrategia 1, la estrategia de reducción. Aquí les dejo el esquema. La estrategia 2, por ahí, si alguien quiere profundizar, por favor, le da una revisada. La homeostasis de hierro requiere el transporte hacia y desde los tejidos vasculares. OP3 es un transportador localizado de floema que mueve el hierro al floema, vinculando el xilema y el transporte del floema y proporcionando a las raíces información sobre el estado de hierro en los brotes, ¿no? Bueno, aquí tenemos este transportador importante, obviamente, de hierro. Las ferritinas son proteínas de almacenamiento y desintoxicación. Todo lo que les estoy poniendo son ejemplos de dónde podemos encontrar el hierro y su importancia, ¿no? La ferritina forma una capa de proteína que almacena y secuestra hierro. Las ferritinas localizadas en los plásticos pueden almacenar hasta un 80% de hierro foliar, ¿sí? Interacciones entre relojes y hierro. Relojes, cuando hablo de relojes, no es un reloj de mano, sino un reloj no es, son moléculas y ciclos completos metabólicos que nos indican cierto efecto ambiental. Esto es, dependiendo del ambiente, si hay luz solar, si no hay luz solar, si el día es corto, si el día es largo, etcétera, el solsticio, la posición de la Tierra, etcétera, las plantas van a responder de distinta manera a todas esas modificaciones ambientales que la naturaleza pues nos va ofreciendo. Y entonces las plantas responden a todos esos cambios activando o desactivando unas cosas que se llaman ciclos circadianos. Un ciclo circadiano, en palabras digeribles, no es otra cosa más que completar un ciclo para la obtención de algún metabolito. Esto es, la planta ve que hay sombra y activa cierto ciclo, cierta ruta metabólica para obtener un metabolito. Y cuando termina esa ruta metabólica, a eso se le llama un ciclo circadiano, el cual nosotros llamamos relojes. Entonces, hay plantas que marcan bien las estaciones del año que florean en la primavera, ¿no? Por ejemplo, las primaveras que florean amarillo. Ahorita creo que es temporada en que está floreando las flores estas, las florecitas rojas, se me va el nombre. Bueno, en Cuernavaca hay muchas de esas. ¿Framboyán? No, también los framboyanes, pero... ¿Bugambilia? Ay, ¿cómo? ¿La bugambilia? Bugambilias, ándale, bugambilias. Entonces, son relojes, esos son relojes que están marcando el tiempo, ¿no?, en el que estamos. Bueno, el estado de hierro de la planta afecta el periodo circadiano y muchos genes de absorción de hierro están bajo control circadiano, dado que las proteínas de hierro... Según, tengo que interrumpir, ya son las 7, algunos tienen otra clase, entonces, brevemente, ahorita les pongo la actualización del calendario de clases porque Seón tomará una más para concluir esto.
esta parte de los micronutrientes, yo sé que ya casi concluyes, pero, bueno, Sí. los que se tengan que ir se pueden retirar. Entonces, pero si te hace falta, Seun, tienes que grabar un video para hacérselos llegar a los chicos de esta exposición y de acuerdo al nuevo calendario de ajuste, pues el lunes tendrás la parte de reguladores de crecimiento. Muy bien, claro que sí. Finalmente, antes, los que se queden o los que están aquí, ¿tienen alguna pregunta? Primero de la clase. Yo sí, profesor. Adelante. Gracias. En la parte en que hablaba de que los micronutrientes, por ser tan pequeña la cantidad que se tenía que adicionar, no podía ser por tierra, ¿cómo mencionó que era el proceso? Vía foliar, asperjas, o sea, tú disuelves el nutriente en agua y con un atomizador, si lo quieres hacer en casa, obviamente, con un atomizador de esos de lo que utilizamos para el pelo, bañas a la planta en las hojitas, en todo su cuerpo. Eso se le llama vía foliar. Aplicación de fertilizantes vía foliar y la otra es vía raíz o vía suelo. Entonces, ¿y por qué? Ay, perdón. No, adelante, Dani. No, que ¿por qué no podía ser por la raíz? Sí puede ser, pero como la dosis es muy, muy pequeña, corremos el riesgo que quede impregnada en el suelo y la raíz no alcance a llegar hasta donde está el nutriente. La otra opción es ponerlos en concentración más alta para que garantizar que llegue hasta la raíz, pero ¿qué creen? Son los micronutrientes, muchos de ellos son muy caros. Por ejemplo, el molibdeno, generalmente se aplica a través de molibdato de sodio. 100 gramos de molibdato de sodio deben dar como 1,000 pesos. Entonces, no es algo tan viable aplicarlo por raíz, porque se va a desperdiciar, ¿no? El hierro, pues fácilmente lo podemos obtener, ¿no? Pero como el molibdeno, o sea, nutrientes son baratos y otros son muy caros como el molibdeno. Entonces, por esa razón, se recurre a aplicaciones foliares. Esto es en hojas. Solo rápidamente, recuerden cuando Seon habla de que es muy caro, de 100 gramos, 1,000 pesos, obviamente ustedes imaginarán, 100 gramos, pues sí me alcanza para las plantitas de mi casa, ¿no? Pero 100 gramos para un cultivo de decenas de hectáreas es muy poquito. Entonces, quizás a lo mejor por vivir en el Valle de México no estamos tan cercanamente en contacto con la industria masiva de la agricultura en México, pero en regiones extensas, algunos estoy seguro que lo han visto, como puede ser un poco Morelos, pero el Bajío y todo el norte del país, donde son hectáreas, hectáreas y hectáreas de siembra. Entonces, 100 gramos por 1,000 pesos es mucho dinero cuando lo multiplicas por la cantidad de hectáreas que se necesitan. Sí. Gracias, Sean. ¿Otra pregunta? Gracias, profe. Por favor, pásenme su nombre, ¿no? La persona que habló ahorita. Cruz Jiménez Osana. Gracias. ¿Alguien más? Ahorita me surgió otra pregunta. Dijo que los micronutrientes en nuestra casa, por ejemplo, si teníamos algo pequeño, es vía foliar, ¿no? Pero pues si tengo un cultivo de hectáreas, como dice el profesor, ¿cómo es que se brindan estos micronutrientes? Sí, lo hacen cuando ya son muchas hectáreas, lo hacen con tractores, con máquinas, en el cual traen un tractor, lleva recipientes de 600 a 1,000 litros de agua y ahí disuelven el nutriente. Entonces el tractor, esa máquina, camina entre el cultivo, o sea, surcos, como dice el doctor, distancias largas, ¿no? Entonces empieza a caminar y ese tractor lleva unas varillas, le llaman aguilón, no es otra cosa más que una estructura que en forma de abanico gigante que puede abarcar alrededor de unos 12 metros, dependiendo obviamente del aguilón. Y cada metro o cada 80 centímetros, dependiendo del surco o la posición de las plantas, le colocan una cosa que se llama boquilla. Una boquilla no es otra cosa más que la punta que está en tu atomizador.
esa boquilla del atomizador, obviamente, venden unas industriales que se les coloca a ese aguilón, a esa máquina, y ahí empieza a asperjar y la máquina va caminando y va fumigando, ¿no? Va rociando, va bañando, por así decirlo, va nebulizando esas plantas y el nutriente va quedando impregnado en los vegetales. Aparte, dependiendo del nutriente y de lo que estén aplicando, le adicionan algunos coadyuvantes para que quede fijo y el nutriente no se volatice. ¿Preguntas? Yo tengo una duda. Es que no me quedó muy claro. Comentó que las bugambilias eran como relojes de las estaciones, pero ¿de qué manera se puede ver eso? Bueno, es que, o sea, aquí cerca de mi casa hay varias bugambilias y nunca lo he notado. Sí, las bugambilias no florean todo el tiempo, ¿o sí? No. Nada más hay ciertos meses en los que florean. Creo que ahorita deben estar floreando. Entonces, ellas te van marcando la estación del año o te van marcando cierta presión o cierto clima. Desconozco en sí qué es lo que ellas están marcando, pero solamente florean ciertos meses del año. ¿Sí? Ese es un ejemplo que me vino a la mente. Y repito, creo que ahorita es tiempo en que están floreando, hay meses en los que no. Entonces, a eso se le llama relojes biológicos. Hay otras plantas, otros vegetales, en los que cuando llueve, florecen. Y cuando deja llover, en vez de secarse, ellas solitas activan su maquinaria y se defolian. Esto es, tumban todas sus flores. Y el arbolito queda ahí y uno cree que está seco, pero el árbol no está seco en realidad. El árbol fue susceptible o captó esa señal ambiental y ella dio su orden para defoliarse y preservarse o conservarse viva hasta el siguiente año, porque hay sequía. Y el siguiente año, cuando cae la primera gota del cielo, rápido vuelve a florecer. Entonces, a eso es lo que se le llama relojes circadianos, ¿no? Ok, entonces básicamente lo que hacen los marcadores serían las flores y las tiran para darle prioridad a, ¿se podría decir las hojas o las raíces? No, más bien las flores son el efecto, ¿no? Del metabolismo del vegetal. El vegetal se activa en esa época del año, se activa y florea, ¿sí? Y para uno, ahora sí que el reloj pues sería el ver la flor, ¿sí? Pero eso es visible. Entonces, ustedes como biotecnólogos pueden estudiar ese ciclo metabólico que se activa. Lo estudias, lo extraes y lo puedes extrapolar a otros vegetales para marcar qué es lo que está detectando esa planta, ¿no? Hay niveles de identificación, nosotros solamente lo podemos ver con el ojo, pero si vamos al laboratorio y lo estudiamos, pues lo podemos ver a nivel molecular, ¿sí? A través de los aparatos y experimentos moleculares, pero pues sí se podría decir que para la vista perceptible del ojo humano, pues es la flor, ¿no? Ok, muchas gracias, profesor. Sí, gracias. ¿Usted ya me dio su nombre? No, López Flores, Samantha. Solo también recuerden que todos los seres vivos superiores está demostrado que tenemos un ciclo circadiano. O sea, lo que habla Seon tiene que ver con la regulación del ciclo circadiano, que es la luz y la oscuridad. Ese ciclo circadiano es importantísimo para la fisiología de todos los seres vivos. Por eso a muchos de nosotros nos afecta mucho el cambio de horario, porque tenemos un ciclo circadiano que en realidad nos controla, es lo que nos hace ser lo que somos. Entonces hay muchísimos estudios al respecto, no es el tema de la clase, pero lo que menciona Seon es un ejemplo claro de el efecto que se ve de un ser vivo, en este caso una planta, en el ciclo circadiano. Y todavía más acentuado en los niños chiquitos, ¿no? Si nosotros despertamos a un niño de 1 año o algo así, o 2 años, híjole,
no nos la acabamos, ¿no? Porque el niño está sometido a un ciclo y pues le interrumpimos su ciclo y pues llora pues el niño, ¿no? Sí. A mí me sigue pasando, profe. Sigue siendo niño. Sí, a algunos nos pasa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a mí me faltó darle mi nombre al profesor. Pásamelo, por favor. Andrade Montiel Mariana. Y también tengo un dato muy interesante. Por ejemplo, en mi casa teníamos una Nochebuena, entonces pues son famosas por estar en Navidad, ¿no? Chistosamente, nuestra planta en Navidad o en invierno nunca daba ni una sola flor, pero en verano estaba ahí habitando las Nochebuenas. Sí. Sí. Adelante, Sebastián. Nada más, antes de concluir, les había comentado que iba a dejarles 3 tareas, pero se alargó el curso. Nada más pregunto, ¿aceptan una 4ª tarea? Sería igual que las que estoy dejando. ¿Aceptan o nos quedamos con 3? Les conviene porque de las tareas, obviamente, son para reforzar el conocimiento y de ahí va a venir el examen. Pero sí necesito que ustedes digan si aceptan la 4ª tarea o no. Pues votación rápida de los que están ahí y hacemos el conteo rápido. Entonces pongan sí y no y hacemos el conteo. Como comentario, en respecto a la Nochebuena, las Nochebuenas que se venden, recuerden, no son silvestres ya, desde hace mucho tiempo dejaron de ser silvestres y son de cultivo de invernadero. Entonces, esas tienen un comportamiento bastante difícil. No difícil, más bien, no predictivo. Ahora bien, las plantas como los organismos superiores, pero poniendo siempre el ejemplo de mamíferos, cada planta es diferente, a pesar de que sea de la misma especie y que sean todas hermanas o son completamente diferentes, son individuos distintos. Eso es a veces un error que cometemos cuando estamos estudiando las plantas, que pensamos que entre los individuos van a ser exactamente iguales, pero no, son como nosotros. Entonces, son hermanos y aunque procedan de los mismos papás, pero al final cada planta se comportará de una forma distinta. Entonces, ahí es bien importante, cuando nosotros hacemos investigación en laboratorio, pues hacer un análisis estadístico, ¿verdad? Correspondiente. En campo es todavía más importante. En campo se utilizan otra serie de estrategias, pero en laboratorio es bien importante el análisis estadístico y el diseño experimental, porque no podemos interpretar lo que ocurre en una planta como si eso pasara realmente en todos los casos. Exactamente igual como pasa en mamíferos, hablando de humanos, hablando de cualquier proceso clínico, por ejemplo, no se sacan promedios, se hace un análisis estadístico y se hacen percentiles, donde hay un percentil específico que sugiere que así es el comportamiento, pero no significa que así va a ser siempre. Entonces, regresando al punto que comentas curioso de la Nochebuena que florea en verano, sí, a mí no me sorprende, porque al final es un individuo que decidió ser distinto, ¿no? Bueno, en este caso, una planta no piensa, no es que la planta haya decidido ser distinta, ¿no? Primero Osana, luego Mayra. Gracias, profe. Regresando un poquito a lo de los ciclos circadianos, en la primera clase creo que habían comentado que también el ciclo lunar tenía influencia también en las plantas. No sé si tenga que ver estas dos cosas, tengan que ver entre. El ciclo lunar tiene influencia en todos los seres vivos, pero dejaré un poco la respuesta a Seon con respecto a las plantas. Sí, sí, como comenta el doctor, tiene efecto en todos los seres vivos y en los no vivos, ¿no? Tan es así que mueve el mar, ¿no? O sea, la marea mueve cierto. El mar. En los animales,
es las personas que se dedican al cuidado o el cultivo de animales, sabe que cuando la luna hace efecto, él ya sabe cuándo un becerro va a nacer. Y esa predicción es infalible, ¿eh? Infalible. Ellos dicen, van a nacer, el martes hay luna, no sé, luna llena, y el martes nace porque nace. Bueno, en cuanto a los vegetales, recordemos que si, o más bien, si mueve marea y afecta a los animales, ¿por qué razón? A los vegetales no los va a afectar. Si la luna está más cerca de los vegetales, pues va a generarle una atracción similar a la gravitacional, lo que va a ocasionar que el fluido o los nutrientes que estén, más bien los nutrientes que estén en la planta, estén más en la parte superior o en la parte inferior, esto es en las hojas o en la raíz. Ahora, si la planta, cuando uno la va a colocar en el hoyo donde va, en la tierra, si la planta se coloca en cierta dirección, también va a tener un efecto la luna. ¿Por qué razón? Porque la atracción va a ser mayor la atracción gravitacional que la luna ejerce sobre el vegetal va a ser mayor si tiene cierta posición la planta, ¿sí? Y esto son prácticas milenarias, no las inventamos nosotros, pero ahora los científicos las están retomando. Antes no se creía que corta la madera cuando la luna sea llena. ¿Por qué? Porque el árbol o el tronco tiene menos agua en ese momento y tu árbol va a durar más. Y en efecto, cuando cortas un tronco en luna llena, creo si es luna llena, los nutrientes por alguna razón están en la raíz. Y como están en la raíz y tú cortas el árbol, el tronco no tiene tantos nutrientes. Y como no tiene tantos nutrientes, los insectos no van a llegar a colonizar ahí porque no se van a poder alimentar, o los hongos, ¿sí? Entonces, todo tiene un efecto, ¿no? O sea, también, si tú vas a vender peso, esto es, vas a vender gramos, si tú vas a vender, no sé, café, arroz, maíz, y quieres obtener más tonelaje, aparte de regar el vegetal, de suministrarle agua, lo cortan en cierta época del año para que el café tenga mayor peso, porque sí pesa más. Y si tú lo que quieres es conservar ese grano para el siguiente año y no se te pudra, ¿no? Los insectos no se coman ese grano, lo tienes que cortar en otra luna, en luna llena, porque en luna llena ahí tiene menos agua. En luna tierna, así le llaman, o luna nueva, el vegetal tiene más agua. Y todo es debido a la atracción que la luna ejerce sobre nosotros. Y les repito, para concluir, el ejemplo más clásico es que la luna mueve al mar. Si la luna influye en el ciclo circadiano, por supuesto que sí, porque hay una variación en la intensidad de luz, particularmente esto influye en las plantas, por supuesto, como lo explicó en el ejemplo Seón, porque las plantas y animales tienen fotorreceptores a diferentes tipos de luz, y entonces dependiendo el tipo, no solo la cantidad, sino el tipo de luz que reciben, se detonan programas genéticos que hacen que los seres vivos, en este caso las plantas, funcionen de una forma diferente. Lo veremos un poquito, muy breve, en la parte que yo daré de mecanismos moleculares de reguladores de crecimiento. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Creo que Mayra o alguien tenía otra pregunta, no sé, creo que ya se fueron. Yo quería comentar algo, pero no era pregunta como tal, era más como para contar algo como lo de la compañera de las Nochebuenas. Ok, solo nada más, sí, ahorita antes de que lo cuentes, la respuesta, Seón, es sí, unánimemente quieren más tarea. Muy bien, entonces van a ser, les dejo una de lo que vimos hasta hoy y la última tarea va a ser de lo que veamos el lunes. De acuerdo. Sí, adelante con el comentario.
Bueno, lo que pasó aquí en mi casa es que a mi mamá le regalaron un cactus, no sé bien qué especie era, pero es alargada y medía como 1 metro y ni siquiera tenía raíz ni nada y le dijeron que lo dejara ahí para que le saliera raíz y ella lo que hizo fue dejarlo en una repisa acostado y pues pasó meses ahí literal y le empezaron a salir como hijos pero hacia arriba, o sea, como lo que contaba el profesor de que pues crecen pues hacia arriba donde está el sol. Pero pues la raíz no creció ni nada y estuvo ahí, no sé, unos 5 meses y ya después mi mamá lo sembró y siguió creciendo, o sea, de que le quitó esos hijos y esos hijos siguieron creciendo y ahorita ya mide como, no sé, unos 2 metros y ya le están saliendo flores y todo y pues, o sea, yo sé que los cactus pues sí son caracterizados de que resisten mucho, pero me sorprendió bastante cómo es que pudo lograr eso si ni siquiera le echaban agua ni nada. Pues eso justamente lo vamos a ver en el siguiente segmento de clases, de cuáles son qué es lo que se sabe de por qué, no en el caso particular de los cactus, pero qué es lo que se sabe en general de por qué las plantas tienen esa gran capacidad de regenerarse de forma natural. Ese es un concepto que llamamos plasticidad celular. Entonces, las plantas tienen esta plasticidad que en realidad la palabra procede justamente de eso, de plástico, de la capacidad que en un inicio el polietileno daba a las bolsas y el poliéster, pero particularmente el polietileno, de estirarse. Entonces, de ahí se tomó el concepto de plasticidad celular para sugerir en automático a nuestro cerebro que tienen las plantas esta gran capacidad de adaptarse y de ajustarse al medio ambiente que les toca. No solo, insisto, no solo los cactus, sino en general las plantas. Esto tiene una explicación y la gente, bueno, los científicos, los que se dedican a eso, en el laboratorio yo no me dedico a eso, bueno, no nos dedicamos a eso, nos dedicamos a otro fenómeno, a otros fenómenos, pero quien estudia eso, pues han encontrado realmente respuestas muy, muy, muy relevantes y eso sí, vamos a explicar un poquito por qué eso da cabida, justo esa observación que hiciste o que hicieron, da cabida al por qué las plantas se pueden utilizar tienen muchísimas aplicaciones en términos de regeneración. Y sí, en el caso especial del cactus, sí, los cactus pueden quedar ahí años y parece que están muertos, pero les pones una gota de agua después y como arte de magia, reviven. Recuerden también que hay, bueno, no sé si, no es que tengan que recordar, pero los estudios más antiguos que se han hecho para recuperar plantas, sería bueno que lo platicáramos. Es una semilla que se encontró en Israel, una semilla de palma, de que se dató de un poco más de 1200 años, que la encontraron arqueológicamente y la lograron germinar. Entonces, eso es obviamente es el ejemplo científico más relevante de la gran capacidad que tienen las plantas de regenerarse. Me parece ahora que lo acabo de recordar, me parece una buena idea que lo coloque en la clase que me toca, de acuerdo al calendario que les acabo de poner ahora en el Google Classroom. Bien, una última pregunta final ya para irnos y que tengan un buen fin de semana, se vayan por una cerveza y lo disfruten. Yo tengo una, pero relacionada a los artículos. Sí, dime. Es que dijo que les iban a poner hoy. Sí, si abres Google Classroom, ya están los primeros del equipo del 1 al 4. Y ahorita justo terminando esta parte, estoy concluyendo los que del 5 al 8. ¿De qué equipo eres? Del 4. Justo tienes la suerte de que ya lo puedes empezar a hojear este fin de semana, porque recuerden que también en el nuevo calendario les puse los correos electrónicos tanto de Seón como de Marcos, que dará clases, porque ellos los orientarán en el entendimiento de los artículos y vamos a tener una sección de preguntas para los artículos. Me recuerda nada más,
¿Cuánto tiempo quedamos de los videos? ¿5 minutos? ¿O cuánto dijimos? 10. 10. Ok, sí, 10. Ok. 10. Está bien, 10 minutos. Bien, si no hay más preguntas a la una, pues nos retiramos. Nada más, el libro, profesor, que nos había comentado la clase pasada. Genial, sí, muchísimas gracias. Sí, de hecho mandaste una nota ahí en el, no me acuerdo si correo o nota en el Classroom. Sí, lo colocaré un par, uno de bioquímica de plantas y otro de fisiología. Muchas gracias, profesor. Un gusto. ¿Algo más? ¿No? Yo tengo una pregunta súper chiquita. Adelante. Pero es del caso de los macronutrientes. Bueno, es que no se mencionó si la planta los necesita como en una etapa específica o sea, claro que están presentes en toda su etapa de vida, pero hay una etapa específica en donde la requiera más, como el caso del nitrógeno o del fósforo. Sí. Sí, como usted lo menciona, durante toda su vida lo va a requerir la planta, durante toda su etapa de desarrollo. Pero sí, el nitrógeno, por ejemplo, se va a requerir más cuando la planta esté en pleno desarrollo, cuando está generando biomasa, porque el nitrógeno es una molécula, es un nutriente que se va a ir a depositar en moléculas de construcción. Entonces, para construir todo ese vegetal, todo ese árbol, o por ejemplo toda esa milpa, necesitas nitrógeno y más nitrógeno. Cuando la planta llegue a una altura, por así decirlo, de 2 metros, que ya no va a crecer más, que ahora se va a dedicar a producir el elote, el fruto, ya sus necesidades, sus requerimientos de nitrógeno no van a ser tan elevados. ¿Por qué? Porque ya la única biomasa nueva que va a generar es el elote. Y entonces el elote pues es muy, muy pequeño comparado con toda esa milpota, ¿no? Entonces, dependiendo, como usted lo dice, de la etapa de desarrollo de la planta, van a ser los nutrientes que ésta requiere en ese momento. Cuando va a florear, pues la planta va a requerir más fósforo, por ejemplo, que nitrógeno. Y cuando el fruto va a madurar, va a requerir más potasio, por ejemplo, que nitrógeno. Entonces, sí, dependiendo de la fase o la etapa en la que ésta se encuentre de desarrollo, el nutriente más requerido por la planta va a ser distinto, ¿no? ¿Y en el caso del azufre y el calcio, profesor? Sí, el calcio y el azufre, el azufre es un macronutriente. ¿Sí? Entonces, el azufre lo va a requerir prácticamente en la misma concentración durante todo su ciclo de vida, prácticamente, no igual, pero prácticamente. El calcio también es un elemento que no es muy, aunque es un macronutriente también, no es tan disparada o tan diferente la concentración requerida durante toda la etapa del desarrollo de la planta. ¿Sí? En donde más se va a notar es en nitrógeno, fósforo y potasio, porque son prácticamente los que van a formar bloques de moléculas para construcción. Pues los otros macronutrientes que son un poquito menores, por eso le puse ahí punto suspensivo, se van a requerir sí en diferentes dosis, pero no va a variar tanto la dosis durante el desarrollo de la planta, claro. Sí, gracias, profesor. Y a usted. Muy bien. ¿No? Bueno. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos el día lunes. Gracias, Buen fin. profesores. Gracias, profe. Gracias, profes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Luego, descansen. Hasta luego. ¿Esperas un momento, Sebón, por favor?